formaciones y hay una serie de figuras de primer plano. Y entonces podrían venir otros más. Yo sugeriría por lo menos un par de ellos. Sugeriría por qué. Porque este tema de la mundialización y sus desigualdades es un tema muy viejo. Acá está un titular que está en francés, pero dice mundialización y desigualdad. Figúrense que este texto, mundialización y desigualdad, desigualdad, quiere decir que produce distancias. Es decir, pero cuidado, son las distancias que hay entre ricos y pobres que se van moviendo en una economía de desarrollo en la que los pobres son menos pobres en relación al pasado, pero son más distantes con relación a los más ricos. Le pasa a los chilenos, ¿no es cierto? El país progresa, pero con poca equidad, ¿no es cierto? Y entonces se crean tensiones mayores acaso que en los países simplemente pobres. En otras palabras, Bangladesh es un país donde son uniformemente pobres, y no habrá conflictos sociales ni tensión, y las sociedades que entran a la globalización se producen distanciaciones sociales terribles, que puede ser el caso del Perú y lo va a ser inevitablemente con los efectos del Tratado de Libre Comercio, que como toda cosa nos enseñaron dialécticamente produce efectos de reacción y reacción. Entonces, si algunos son reaccionarios y algunos son revolucionarios, y así es el mundo. Yo sugeriría, por ejemplo, una gran figura del mundo político y del pensamiento que es Antonio Negri, que es el autor de Imperio. Pero Antonio Negri es un personaje enorme, eso no es solamente financista. Don Antonio Negri fue un político de izquierda italiana, del grupo Operati, muy cercano a Brigatas Rosas, y fue perseguido después y puesto en prisión, acusado de terrorismo, y ha estado purgando pena, un sistema de medias salidas durante un buen tiempo. Y Antonio Negri después dejó esto y se fue a Francia, filósofo, fue profesor en Francia, siguió su camino hacia Estados Unidos, donde asociado con Michel Hart es autor de un libro fundamental que se llama Imperio. Imperio, ¿sabes qué es? Es una lectura que si se resucitara Marx y escribiera de nuevo el manifiesto comunista junto con Keynes, con un gran economista, harían Imperio, que es una lectura de la situación de la economía mundial hoy, en la que Negri observa el fenómeno de la multitud, ya no la clase, sino el imperio. Ante el imperio ya no el imperialismo, sino el imperio, que el imperio puede ser muchas cosas distintas, y la posibilidad de una economía al nivel mundial con una serie de emergencias sociales de diversos tipos, con expresiones democráticas. O sea, es un lector, es un marxista democrático. Y este autor ha escrito un último libro que comentaré en otro momento, que se llama Goodbye, Mr. Socialismo, la crisis de la izquierda y los nuevos movimientos revolucionarios. Antonio Negri, conversaciones con Rafael Balboa. Hay varios más, entre ellos está Castel, que considera que el mundo de la economía hoy día es un mundo de las comunicaciones en red, en la que importan más las 40 o más megalópolis que existen, que se comunican mucho más entre ellas que con sus propios estados-naciones. Y Lima es una megalópolis, claro. Y ya no es una ciudad como las otras. Entonces estamos jalando al revés de lo que muchos piensan que es el parásito de la economía peruana, es al revés, de repente es el motor. Entonces hay una serie de grandes figuras que podrían venir, y en esto yo sugiero para aquí los próximos 20 años, cuando ya no esté yo aquí presente, me gustaría que no lo olviden. El Perú necesita un observatorio del mundo contemporáneo. Stiglitz ha iniciado, pero es una perla en un rosario, ha iniciado la apertura a lo que está pasando en el mundo. Un observatorio del mundo contemporáneo debería traer frecuentemente grandes figuras, personajes como este, que se quedaran un poco más para tener tiempo que hablaran con la clase política, con la clase intelectual, con los trabajadores, con los alcaldes, con los grupos de emergencia de todo tipo, con la sociedad civil, porque francamente, si no salimos de la caverna y de la provincianidad. Un observatorio contemporáneo sería extremadamente interesante, y en ese momento estaríamos a nivel de la información de cualquier gran capital del mundo. Bravo pues Stiglitz, continúen pues, tráiganse a Antonio Negri, hombre de la izquierda reciclada, un profesor, fíjense ustedes el grado de autonomía y libertad en los Estados Unidos. Él es profesor en Estados Unidos y es un gran escritor, y les recomiendo a todas las gentes de izquierda que lean
a Imperio de Antonio Negri y Goodbye Mr. Socialismo, en la que no se desembarca a la izquierda, pero simplemente es otra izquierda, es otra lectura y es otra cosa. A mí me asombra Negri porque lee los filósofos, es filósofo, a Immanuel Kant, a Hegel, a Hannah Arendt, y de pronto pasa rápidamente al análisis concreto de la economía. Y entonces una cosa sensacional que dice, la libertad es productiva. Pero eso no está hablando solamente de la empresa, está hablando de nosotros. Claro. Ser libres nos permite ser productivos. La libertad produce producción. Y el mundo que viene es el mundo de la libertad cognitiva, el saber pensar. Y la verdadera materia prima que tenemos es la materia gris. Y entonces, si no tuviéramos libertad, no fuéramos cognitivos o estudiosos, no estaríamos conversando aquí con ustedes, con Ernesto Hermosa. El reciclaje de la utopía. La utopía que él dice que debe ser una desutopía, es decir, utopía es poner una idea ideal fuera de la realidad. El reciclaje de otra cosa a través de lo que hay, más allá de lo que hay, en la contradicción de lo que hay. Es decir, a través de los propios conflictos y emergencias. Cada día considero que hay páginas sensacionales que vienen a tiempo de leerse de nuevo a Marx, pero precisamente mi lectura de Marx me separa de los marxistas. Pero es muy paradójico que esto parezca. Bien, ha sido el comentario de Hugo Negro, como siempre, interesante. Gracias, Hugo. Gracias, vamos Ernesto. A un corte comercial y nos vemos el próximo año. Hasta el próximo año, Ernesto, lo mejor para ti y para los amigos. Vamos a un corte comercial y regresamos con una nueva secuencia del programa.